Bien, hola a todos. Vamos a continuar desarrollando el ejercicio de flujo de caja que se plantea en el libro Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación de Nasir Sapag, la segunda edición. Ahora sí, vamos a ver el flujo de caja financiero, ya, del caso anterior, ya. Eh, y en este caso correspondería al ejemplo 8.2, ¿ya? El flujo de caja financiero básicamente es el flujo de caja económico, pero se le agregan las formas como el inversionista va a financiar la inversión. Y con ese concepto se altera el resultado del flujo de caja. Lo vamos a explicar con este ejemplo. En este caso, del ejemplo 8.2, estamos viendo financiamiento a través de bancos, ¿ya? Después vamos a ver otro que es financiamiento utilizando leasing, ¿ya? Bueno, lo que necesito, los datos son los mismos, ¿ya? La situación, el proyecto es exactamente el mismo, pero ahora tengo que agregar cómo voy a obtener financiamiento del banco. Y eso viene en estos dos puntos que salen acá, ¿ya? Ahí dice el 60% de la inversión en activos fijos, ¿ya? Se va a financiar con un préstamo cuya tasa de interés es del 9% y se va a pagar en 8 años plazo, ¿ya? Todo el resto de las inversiones, que es lo que se menciona acá, capital de trabajo, ¿ya? Etcétera, el 40% de lo que me falta, que no me va a financiar el banco, todo el resto se va a financiar con aportes propios del inversionista, ¿ya? Bien, vamos a ver cómo se hace eso. Lo que tengo acá, les recuerdo que esto es con financiamiento bancario, ¿ya? Porque el flujo cambia si es con leasing, ¿ya? Lo que tengo acá son los datos que me estaba entregando el caso, ¿ya? Entonces me está diciendo que el 60% de la inversión fija se va a financiar con un crédito de un banco. Por lo tanto, ese es un dato de entrada y lo que yo registro acá, ¿ya? Con fórmula, ¿ya? ¿A qué equivale en dinero ese 60%? Recuerden que lo habíamos visto en el caso, ¿ya? El monto total de la inversión, el que aparece en activos fijos, el que aparece acá. Pues, tengo activos fijos en terrenos, construcciones y maquinaria, ¿ya? Y la suma de estos son 380.000, ¿ya? El 60% de esos 380.000, si ustedes se dan cuenta, ahí está con fórmula, yo lo tengo anotado en otra hoja, así que por eso me hago referencia a la otra hoja en la fórmula, ¿ya? Ahí me está mostrando que calcule, por lo tanto, el 60%, que es lo que está ahí, de todo esto que está acá, que serían las inversiones en activos fijos. Bueno, eso me da 228.000. ¿Qué más me decía en el caso? Que lo voy a pagar en un plazo de 8 años, tomando en cuenta una tasa de interés o considerando una tasa de interés del 9% anual, ¿ya? Con esto, que es algo que habían visto en otras clases, uno puede calcular el valor de la cuota. Ese es un resultado y también hay que ingresarlo con fórmula, ¿ya? Que es la que yo le estoy mostrando ahí, ¿ya? Hay una función en Excel que también calcula el valor cuota. Yo, la verdad, no, como no la utilizo, no sé cuál es, ¿ya? La idea, como siempre, algo que les había comentado también en clase, es que esto quede con fórmula debido a que pueden cambiar algunas condiciones, no sé si en lugar del 9% es de un 15%, ¿ya? Se actualiza inmediatamente el valor de la cuota y toda la información posterior, ¿ya? Regresamos al valor del caso. Bueno, la cuota sería, por lo tanto, ¿ya? 41.000, casi 41.200 pesos. ¿Qué tengo que hacer a continuación antes de ir con el flujo de caja financiero para este caso? Tengo que elaborar la tabla de pago de interés y amortización que vimos y ustedes vieron en otras clases, ¿ya? Que me va mostrando cuál es el monto de esta cuota, de estos 41.000 casi 200, que se va abriendo entre pago de interés y pago de amortización. Recuerden que, ¿ya? Entre el pago de interés y la amortización, si uno suma, por ejemplo, para el año 1
20.520 y 20.274, correspondiente a interés y amortización respectivamente. Eso es equivalente a los 41.194 que están acá. Y esta tabla me asegura que siempre eso va a ser así, ¿ya? Por ejemplo, el año 5, ¿ya? Los 12.000 por interés y los 29.000 y fracción obviamente por amortización son equivalentes a esta cuota que está acá. ¿Qué otra cosa también yo voy a observar cuando haga esto en una planilla de cálculo? Bueno, es que me va a cuadrar exactamente, ¿ya? El hecho de que si yo pido 228, ¿ya? Que va a ser mi deuda inicial, después de 8 años, esta se va a extinguir absolutamente debido a que la fui amortizando, es decir, disminuyendo la deuda en cada uno de estos años, ¿ya? Entonces, lo clave es vaciar esa información y elaborar bien aquí esta tablita, ¿ya? Que está acá, que me muestra el pago del interés y el pago de la amortización. ¿Y por qué eso es clave? Porque si tengo claro el pago del interés y la amortización y ya hice el flujo de caja económico, el flujo de caja financiero es bastante simple. La estructura, se los voy a ir mostrando acá, de un flujo de caja financiero es básicamente la misma que el del flujo de caja económico. Me explico. Ustedes tienen aquí, ¿no es cierto?, precio, cantidad y ingresos por venta, al igual como lo tenía el flujo de caja económico. Acá está la venta de la maquinaria que se realiza después de 6 años, ¿ya? Los costos variables, los costos fijos, las depreciaciones, ¿ya? Y el valor libro de esa maquinaria que voy a cambiar al sexto año. Por lo tanto, a grandes rasgos, si ustedes se dan cuenta, toda esta parte que está acá es básicamente la misma que el flujo de caja económico. Lo que sucede es que cuando el inversionista tome esta deuda, el pago de intereses es deducible de la utilidad bruta, es decir, es un costo que se puede asignar para poder rebajar la utilidad bruta. Y eso es lo que se ve reflejado acá, ¿ya? Ustedes, antes de calcular la utilidad bruta para el inversionista, tienen que deducir los intereses. ¿Y cuáles son los intereses que yo voy a ir pagando cada uno de los años? Bueno, lo tenemos en la tablita, ahí se alcanzan a ver los dos, lo tenemos en la tablita que está acá arriba, ahí está. Vamos a bajar un poquitito más, ahí. Lo tenemos en la tablita que está acá arriba. El primer año, por esa cuota de 41.000 y tanto, 20.000 corresponden a pago de intereses. El segundo año, por esa cuota de 41, 18.000 son pago de intereses. Y así sucesivamente voy hasta llegar hasta el año 8, que es cuando termino de pagar la deuda. Por lo tanto, todos los datos en el fondo están acá, los voy a vaciar acá, reflejando obviamente en el flujo que estos son salidas de dinero y por eso van en negativo, ¿ya? El año 9 y el 10, que algo se alcanza a ver este último, van en cero, porque ahí ya no estoy pagando interés. Por ende, la utilidad bruta en el flujo de caja financiero es distinta a la utilidad bruta en el flujo de caja económico, porque el financiero, incluye el pago de intereses. 14.480, si ustedes después lo comparan, o si ustedes lo comparan más bien con el flujo de caja económico, no es el monto que nosotros obteníamos por utilidad bruta el primer año, ¿ya? Porque, repito, aquí están incluidos los intereses. Eso es válido para todos los periodos en los cuales yo esté pagando deuda. Y obviamente, también se podría hacer eso, estos montos, el del décimo año no se alcanza a ver. Estos montos sí van a cuadrar con el del flujo de caja económico, porque aquí no estoy pagando deuda. Es decir, en el flujo de caja económico ustedes van a ver que la utilidad bruta del noveno año es de 78.517 y no lo tengo a la vista, pero el que obtengan en el año 10 también va a ser igual al del flujo de caja económico. Bueno, ya incorporamos, por lo tanto, el pago de intereses. Se calcula la utilidad bruta. Si ustedes observan, ahí incluye, por lo tanto, este servicio financiero, que son el pago de los intereses. Los impuestos, que eran a una tasa, me parece, del 17%. Todo esto sigue estando con fórmula. Obtengo una utilidad neta, ¿ya? Revierto, al igual como lo hice en el otro flujo, ¿no es cierto?, aquellos costos que son de origen contable, ¿ya?, y no constituyen un egreso, las depreciaciones y en este caso el valor libro, ¿ya?
Y si se dan cuenta, esto continúa exactamente igual que el flujo de caja económico, ¿ya? En el sentido de que después incluyo terrenos, construcciones, maquinaria, si es que vuelvo a reinvertir en alguno de estos activos, irán a aparecer. Este es el caso para las maquinarias, la inversión en capital de trabajo, y acá vamos a hacer, voy a salir aquí, no, ahí. Y acá el valor de desecho del proyecto, que algo se alcanza a ver ahí, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, sigo exactamente la misma estructura que tenía en el flujo de caja económico. Lo que hay que hacer, sí, es que en el financiero, hay que incorporar, antes de calcular el flujo de caja para el inversionista, hay que incorporar los movimientos de dinero originados por el préstamo. Es decir, el año cero y se ingresa con monto positivo, porque desde la perspectiva del inversionista es un ingreso de dinero, ¿ya? Un flujo de caja positivo, los 228 que equivalen al monto total del préstamo que lo habíamos calculado acá arriba, ¿ya? Así que ahí se traspasa la cifra. Y acá van las amortizaciones, que sí son movimiento de dinero, es decir, yo los voy a tener que pagar, pero que no son deducibles de impuestos, y por eso es que van después de la utilidad neta, ¿ya? Me explico, no sé si se alcanzará a ver ambos, porque no quiero hacer un zoom de salida tan grande. Si ustedes se dan cuenta, en el año uno la amortización, ¿ya? Es de 20.674, y esos 20.674 están reflejados acá, ¿ya? En el año uno 2 3 por ejemplo, la amortización aquí queda registrada como 24.562, salida de dinero, ¿ya? Y esos 24.562 es el monto que aparece ahí, ¿ya? Para el año 3 por concepto de amortización, ¿ya? Entonces, incorporan, por lo tanto, el dinero que obtiene el inversionista producto del préstamo, y cómo éste va a pagar todas las amortizaciones de este préstamo durante los siguientes 8 años. El flujo de caja conceptualmente es exactamente lo mismo que teníamos antes, es desde la utilidad neta en adelante, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes están observando ahí con fórmula? ¿Ya? Eso se copia para cada uno de los años, ¿ya? Ahora, y bueno, y obtenemos por lo tanto el flujo de caja para el inversionista. Lo que hay que entender es que son dos evaluaciones distintas miradas desde perspectivas diferentes. Me explico, me voy a quedar con el año cero y el año uno. Perdón. Por ejemplo, aquí yo tengo el flujo de caja económico, ¿ya? Eh, Voy a hacer una pausa para arreglar un poco esto. Bien. Eh, en lo que estaba. Por ejemplo, aquí tenemos el flujo de caja económico, y lo que yo estoy observando aquí es que en el año cero me está indicando que este flujo es de menos 405.000. ¿De dónde salen esos 405.000 o qué significan? Bueno, significa que el proyecto como un todo requiere ciertas inversiones, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ir sumando en activos fijos y en capital de trabajo. Recuerden que esta no hay que tomarla en cuenta, ¿ya? Si uno suma los 80, lo voy a marcar acá mejor, ¿ya? 80, 200 y 100, más los 25 que tengo que invertir en capital de trabajo, bueno, el proyecto como un todo necesita en el año cero, que es decir, cuando parten y se hacen todas las inversiones, 405.000. Y esto es diferente cuando lo miro desde la perspectiva del inversionista, que es lo que está acá, ¿ya? Aquí estoy en el año cero, ¿ya? El flujo de caja del inversionista no muestra esos 405, sino que está mostrando 177.000. ¿Por qué está mostrando 177.000? Si en el fondo las inversiones son las mismas, si ustedes se dan cuenta, terreno, construcciones, maquinaria, capital de trabajo, es decir, ahí están los 405.000. Bueno, porque del banco va a obtener 228, y lo que le resta, ¿ya? O lo que tiene que desembolsar efectivamente el inversionista no son los 405, sino más bien los 177 que faltan para poder cubrir todas las inversiones. ¿Ok? Ese es el concepto que hay que manejar, por ejemplo, para el año cero. Para el año uno es exactamente lo mismo. Si nosotros vemos el flujo de caja económico, ¿ya?
El flujo de caja económico me está indicando, ¿ya?, que la suma y resta entre todos los productos que se venden, los costos, el pago de impuestos, etcétera, las inversiones, ¿ya? El proyecto genera 41.050. Sin embargo, dada la forma como se va a financiar el inversionista, él solamente va a quedar o va a recibir 3.345. ¿Por qué? Porque el año uno está el pago del préstamo, los intereses con el beneficio tributario que ello genera y la amortización, ¿ya? Entonces, ahí hay que separar. La evaluación económica mira el proyecto como un todo, desde la perspectiva económica, no importa cómo se financia. En cambio, la evaluación financiera, el flujo de caja financiero, lo ve desde la perspectiva del que va a ejecutar el proyecto y por lo tanto tiene que incorporar la forma como se financia, ¿ya? Bueno, esos comentarios son adicionales, ustedes repásenlos de todas maneras en el texto, pero por lo menos aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, el flujo de caja del inversionista, recordando que este es un caso en el cual se está financiando con un préstamo bancario, ¿ya?